Hola amigos, soy José Antonio García Rivas, estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro Bioenergética del doctor Alexander Lowen. Ahorita estamos en el capítulo 7 y vamos a ver otros subtemas, de hecho son dos subtemas. El subtema anterior fue el ejercicio de caída. Se habla de los resultados terapéuticos de los ejercicios de caída, a su vez con su analogía a la caída psicológica, que no es mala, sino más bien que produce un miedo a caer, de dejar el ego, soltar las cosas que nos mantienen elevados y disasociados de la tierra. Y el ejercicio de caída nos permite asentarnos otra vez sobre la realidad y ya no vivir en ilusiones, porque cuando se rompen las ilusiones nos deprimimos. Entonces ahora vamos a ver el siguiente subtema, que es causas de la ansiedad de caerse. Y empieza así. Los seres humanos son susceptibles de este tipo de ansiedad aun cuando están colocados sobre una base sólida. O sea, algunos, o más bien los seres humanos, tienden a tener ansiedad de caerse aun cuando están en una base sólida, cosa que no sucede con otros animales. Dice, esta ansiedad de caer pues es un tipo de ilusión, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad de caerse? ¿Ok? Dice, el instinto del humano recién nacido de agarrarse y sujetarse con la mano se manifiesta desde el momento de su nacimiento. Herencia de su historia filogenética. ¿Qué significa filo? Filogenética, del estudio del grupo, ¿no? Filos viene de etnia. Entonces, del estudio de la genética del ser humano, ¿no? Dice, la historia filogenética del animal humano manifestada en la necesidad que siente el infante de que lo sostengan para creerse seguro. Está muy interesante las causas de la ansiedad porque aquí el autor Alexander Lowen comparte varios experimentos que hizo el doctor William Reich. Y uno de ellos fue observar a los bebés que a los recién nacidos se les sostenían de las manitas y se les dejaba caer suavemente. Y los recién nacidos reaccionan casi violentamente a cuando se les deja caer en la plataforma y echan los hombros hacia atrás, como queriéndose levantar, como queriéndose sostenerse. Ahora, tomemos en cuenta que es natural en un ser humano aferrarse y apegarse a su madre. Es supervivencia para el ser humano. Un ser humano chiquito, un bebé, no puede sobrevivir por sí solo al principio de su vida. Entonces es necesario este apego, esta búsqueda de cariño y dependencia. Es buena, es natural y se debe tomar en cuenta cuando uno tiene hijos. Dice, aquí explica, dice que esta actitud de los bebés de echar los hombros hacia atrás, dice, esta actitud pareció continuar en la ausencia de la ansiedad. O sea, después de que se soltaba al bebé para que se acostara en la cama, pero en una forma de dejarlo caer suavemente, el bebé memorizaba esta sensación de estrés, de ansiedad, y él observó que esta ansiedad continúa en el bebé a pesar de que ya está en los brazos de su madre, continúa desarrollando esta ansiedad. Es como si el bebé dijera, oye, te necesité y en el pasado me has tirado, o sea que ahora también, aunque estoy en tus brazos, tengo miedo de que lo vuelvas a hacer porque ya lo hiciste en el pasado. Entonces el bebé empieza a desarrollar una coraza psicológica. Esta coraza psicológica o armadura, como se dice en el libro, es la fuente de muchos trastornos neurológicos que causan esquizofrenia, neurosis, toda clase de trastornos caracterológicos, dicen. Dice que William Reich observaba algo que él denominaba
anargonia. Anorgonia. Anorgonia es la falta de energía vital, ¿no? O sea, la ausencia, dice. En el choque, la sangre y la cara se retiran de la periferia del cuerpo y el individuo pierde su sentido de equilibrio. O sea, literalmente la sangre se va hacia el núcleo de la persona en un estado ansioso, que incluye a los bebés. E incluso las extremidades y la cara pierden color porque la sangre se contrae. Se está enviando la energía al núcleo por un evento de estrés muy fuerte. Aquí luego dice, antes del ataque mencionado, o lo que les acabo de explicar, había acusado una reacción particularmente fuerte en la crianza, que el rey denominaba orgasmo de la boca. Sabemos que los infantes tienen un carácter oral, de dependencia, de mamar, de depender. Dice, manifestando en los temblores y contracciones de la boca y la cara. Según sus palabras, esto hacía más necesario todavía el contacto. Cuando este no llegaba y se acostaba al bebé, se le producía un estado de contracción. Entonces el bebé, como habíamos dicho en videos anteriores, el orgasmo visto desde este punto de vista no es necesariamente genital o enfocado en el sexo, ¿no? El orgasmo comparte raíces con organismo. Entonces el orgasmo de una parte de nuestro cuerpo es la descarga energética de una necesidad. En este caso el orgasmo oral del bebé, cuando él chupa o mama de su madre, siente siente sensaciones de placer, de que está complaciendo una de sus necesidades. Es el orgasmo oral. Dice, aquí en el experimento que menciona el autor de William Drake, él empezó a buscar, bueno, si al bebé se le puede causar una ansiedad por dejarlo en la cuna o no atenderlo cuando está llorando, entonces, ¿cuál es la solución para que él no desarrolle esta armadura o esta coraza psicológica de que él piense toda la vida que no tiene posibilidades de pedir o que no puede recibir amor? Y entonces esas necesidades el individuo las bloquea y desarrolla una coraza. Es natural desear amor, desearnos queridos, desearnos abrazados, y cuando eso los bloqueamos nos vuelve fríos y neuróticos. Dice, para corregir la tendencia de la ansiedad de caída, en esta criatura Reik utilizó 3 procedimientos. Había que levantar al bebé cuando lloraba. Con esto se colmaba. Aquí viene algo muy interesante, una prueba de que nuestras sociedades, y no me refiero solamente a México, me refiero literalmente a todo el mundo. Dice, las mujeres primitivas ya lo hacían. Las mujeres primitivas de hace cientos de años, cuando no había internet, cuando no había televisión, las mujeres acostumbraban llevar, y diferentes culturas, no quiero saber cuál, si era en las Amazonas, en México, allá en los indios de Australia, los célticos, o cualquier región del mundo, las mujeres primitivas, o los esquimales, dice, las mujeres primitivas ya sabían la solución para curar la ansiedad de los bebés. Ellas no estaban conscientes de todo esta jerga psicológica, ellas actuaban por esa naturaleza primera que todos los seres humanos tenemos. Por eso dice mujeres primitivas, o sea, ellas tenían la primera naturaleza, la cosa que nosotros perdemos en nuestra sociedad actual mecanicista y tecnológica. Dice, era necesario dejar al niño caer, de hecho, para acostumbrarlo a sensaciones de caída. Esto también dio resultado. Lo cual también está interesante, ¿no? O sea, sí está recomendado atender al bebé cuando está llorando, cuando tiene ganas de contacto, de cargarlo, de mecerlo, pero también se tiene que hacer el mismo ejercicio de la orgona que explica el autor, esa dinámica de energía de carga y descarga, son necesarios para la vida. Toda la vida se mueve en vibración, arriba y abajo. La onda sinusoidal de todas las ondas electromagnéticas siguen el mismo patrón, arriba y abajo, uno de carga y descarga. Es algo dinámico que se mueve y no se detiene. O sea, el universo está vivo, por decirlo así. Entonces, aquí pide que se haga un ejercicio con el bebé de acostumbrarlo, de cargarlo y descargarlo. Dice, es necesario dejar al niño caer, de hecho, para acostumbrarlo a las sensaciones de caída. Esto también dio resultado. Luego se pregunta el autor, dice, ¿a qué se debe el que persista esta ansiedad toda la vida en algunas personas? Es algo que se puede ir toda la vida, dice.
Aquí está interesante, dice, es que los padres no reconocen el problema ni hacen nada por alterar la situación, por ignorancia o por exceso de conocimiento. Aquí es importantísimo que nos demos cuenta de algo, que los padres cometen error en la educación por dos extremos, por ignorancia o por exceso de información, que es lo que está pasando en nuestros días. Por ignorancia, porque no tienen experiencia, nunca han tenido un bebé y no saben cómo lidiar con un bebé y simplemente actúan por instinto, ¿no? Pero eso combinado con el exceso de información de nuestros días y más bien de desinformación, a veces muchos padres ya no saben qué hacer con su hijo, no saben cómo lidiar con esas ansiedades del bebé y sin saber le provocan rigideces caracterológicas o trastornos psicológicos. Dice, por ignorancia no caen en la cuenta de que la criatura necesita que lo acojan o que lo abracen y que lo sostengan, dice. Persiste su impulso de buscar contacto, pero va asociado con un temor creciente de que no hay base para esperar una respuesta. O sea, el bebé dice, no, pues no me pelan, ¿no? Y se forma esa coraza. Dice, ni incertidumbre de sus necesidades como organismo, ni motivo en qué apoyarse. O sea, nace sin su propio apoyo, nace como vacío el bebé y crece con ese vacío. El adulto dice, Reik estudió el caso de otro infante cuyos progresos se siguieron en el Centro de Investigaciones Infantes Orgona. La investigación reveló que había algún trastorno en el contacto emocional entre madre e hijo. La madre parecía sentirse culpable por no ser una madre sana. Pues lo que habíamos hablado antes, ¿no? Víctima de víctimas, ¿no? A veces madres que tienen algún tipo de neurosis o esquizofrenia o algún trastorno caracterológico, pues lógicamente van a transmitir esa herida a su hijo, ¿no? Y se vuelve víctima de víctimas. Y así el niño cuando crezca con esas heridas también se las va a transmitir a su hijo y así sucesivamente pueden pasar cientos de años. Dice, y por no poder satisfacer todas sus expectaciones, confeso que le molestaba la cantidad de energía y tiempo que tenía que consagrar al bebé. A una madre que le molesta la cantidad de energía y tiempo que tenía que consagrar al bebé, o sea, es una madre desnaturalizada, o sea, que perdió su estado de gracia, que perdió su naturaleza primera. Y no es por juzgar a las madres, es solo por hacer una observación del problema y por lo tanto cuando el problema es claro en nuestra sociedad, entonces podemos dar una solución clara. Dice, y estaba sorprendida y abrumada por tales exigencias y el infante respondía al malestar y a la ansiedad de la madre con su propia ansiedad. William Reik, el autor continúa diciéndonos de los experimentos de William Reik, dice, quien observó que la región diafragmática parecía responder primero y más acusadamente a la molestia emocional bioenergética, según se extendían otros bloques en ambas direcciones de esta zona. La tensión diafragmática está íntimamente relacionada con la ansiedad de caer. O sea, este músculo que tenemos aquí se contrae cuando tenemos ansiedad de caer, ya sea una ansiedad de caernos real cuando estamos cerca de un precipicio o una ansiedad irracional de caer, que es psicológica, pero que también provoca unas tensiones en el diafragma y corta el paso de energía de arriba hacia abajo. Y eso es división. Dice, pero para la criatura que se aproveche ese contacto, el cuerpo de la madre tiene que estar caliente y acogedor y lleno de vida. Lógico. Dice, cualquier tensión que haya en su cuerpo se comunica a su hijo. Entonces, los padres, la madre, tienen que trabajar en sí mismos, tienen que deshacer todas las tonterías de desinformación. Bueno, no quise usar esa palabra tonterías porque suena muy pretenciosa, pero sí hacer un trabajo de poder discernir la información, sobre todo ahora con el internet que tenemos una cantidad enorme de información llegando a nuestras mentes todo el tiempo y a veces nos causa confusión. Pero también la ignorancia, ¿no? El ignorar, el no conocer, el no experimentar también es dañino. Entonces debemos encontrar esa suficiencia del conocimiento, dice. Dice, la ansiedad de caída y los trastornos de la respiración son dos aspectos de un mismo proceso. En el párrafo anterior, Jim explicó el sentimiento de sensación de caer. O sea, Jim era el
el que escalaba montañas en el capítulo anterior, y él no sentía el miedo a caer porque estaba bloqueada su sensación de miedo, que es todavía peor, o sea, es un miedo más escondido. Dice, cuando el estómago se pone rígido y no puede respirar, la ansiedad de caer, según Reich, está relacionada con las contracciones rápidas del aparato vital, y de hecho está producida por ellas, de la misma manera que la caída real causa contracción biológica. Esta contracción provoca la sensación de caerse. Al retirarse la energía de las piernas y de los pies, se produce una pérdida de contacto con la tierra, provocando la sensación que le desaparece a uno el suelo donde posan sus plantas. Es el estado de vértigo, ¿no? El vértigo también se siente cuando recibimos una noticia muy fuerte, ¿no? La sensación de caer o la desilusión o el espanto también producen esta sensación de caer al vacío. Pues bueno, estas fueron pues básicamente las causas de la ansiedad de caerse, ¿no? Las causas de la ansiedad de caerse tienen origen en la pérdida del establecimiento sobre la realidad, de pesar fuerte, que puede suceder desde la niñez o durante la edad adulta, cuando el adulto no puede hacer contacto y no puede satisfacer sus necesidades, como en los países industrializados, que el hombre tiene que trabajar muchísimas horas para apenas ganar dinero para sostenerse a él y a su familia, y entonces todas las cuestiones de placer y sensaciones y de satisfacción se hacen a un lado, lo cual produce individuos neuróticos llenos de ira y esquizofrénicos. Ahora pasamos al siguiente tema. Es caer dormido. Estoy incluyendo dos temas en este capítulo porque están relativamente cortos. Dice, la ansiedad de caer no solo lleva al temor a las alturas, sino que cualquier situación que pueda provocar la sensación de caer en el cuerpo. En el idioma castellano y en el inglés hay una expresión muy significativa que es la de caer dormido o fall asleep. Y honestamente, amigos, yo creo que tengo un poquito de eso, siendo honestos con ustedes. Sí me cuesta un poquito trabajo de dormir porque me doy cuenta que por mi mente, yo trabajo mucho con la mente y con el intelecto, cosa que es buena, pero no en exceso. Y sí les confieso humildemente que sí tengo un poquito de problema para dormirme, porque tengo miedo a perder el control, de no estar en la realidad. Pero al leer esto me ayudó mucho, que también en mi religión yo tengo mucha fe en Dios, entonces es algo que voy a poder corregir rápidamente y tomar cartas en el asunto. Pero sí entiendo muy bien muchos de nosotros que viven en esta ansiedad y no pueden dormir, por eso mucha gente toma somníferos. Dice, también se hace alusión a la frase de caer en el amor, que también a mucha gente le da miedo enamorarse, ¿no? Dice, no quiero tener pareja, tengo miedo de enamorarme, de que me lastimen, ¿no? Por eso en inglés se llama fall in love. Dice en el castellano, saber caer bajo las flechas de Cupido, ¿no? Como dicen uno coloquialmente en español, o caer en las redes del amor. Dice, ¿en qué se parece el paso de la vigilia al sueño, al acto de caer? Pues sí, quedar dormidos o caerse dormidos. Claro que cuando estamos en la cama, pues no nos pasa nada, ¿no? Nos quedamos dormidos en la cama, es suave. Pero también el miedo a caerse, o cuando nos caemos, ese miedo puede causar que literalmente nos lastimamos. Por eso en muchos deportes como el judo, el fútbol americano, se les enseña a los atletas a saber caer para que no se lastimen. Y parte de saber caer es perder el control del cuerpo, porque la rigidez en la caída causada por esa ansiedad de caer puede provocar toda clase de heridas, ¿no? Como fractura de huesos. Dice, ¿a qué se debe tantas personas que tengan dificultades de caer dormidas necesitando un sedante para calmar su ansiedad y facilitar el tránsito de la conciencia a la inconsciencia? Aquí hay una clave que nos está dando el autor. ¿Cómo se da este tránsito de la conciencia a la inconsciencia? Dice, este tránsito ha sido considerado desde hace mucho tiempo como un movimiento hacia abajo. Dice, nos puede dar una clave la frase hundirse en el sueño, porque realmente se siente uno hundirse mientras se va quedando dormido. Empieza el proceso con una sensación de embotamiento, ¿no? Cuando nos sentimos dormidos nos vamos así.
Dice, hundirse en el sueño es como hundirse en la tierra. Se experimenta un fuerte deseo de tumbarse y darse por vencido en la lucha contra la fuerza de la gravedad. Entonces, el miedo a dormir o la ansiedad de no poder dormir habla mucho de que hemos estado viviendo en nuestras mentes, en nuestro ego por mucho tiempo y que necesitamos regular nuestra energía, hacer ejercicio, bailar, estar con nuestra pareja íntimamente, todas esas cosas físicas del cuerpo que a veces algunos abandonan, como el ejercicio, como le he dicho antes, que regula esa energía, ¿no? Esa energía que fluye dentro de nosotros, dice. Aquí el autor, él dice que estaba observando la dinámica de quedarse dormida y dice, la atención es una función de la conciencia que la intensifica. Es decir, él observó cómo se estaba quedando dormido, pero se dio cuenta que llega un momento en el que ya no puede, él no puede dar atención a los mecanismos del sueño porque se queda dormido, porque la atención es un aspecto de la conciencia que se pierde cuando uno está dormido. Entonces es imposible observar los mecanismos del sueño, observarlos por uno mismo que también está durmiendo. Dice, eso está interesante. La capacidad del individuo para rendir el control de su ego, porque esto supone el retiro de la energía de la superficie, el retiro de la energía de la superficie de la mente y del cuerpo. Cuando el control del ego se identifica con la supervivencia, como ocurre en las personas que operan en gran parte a base de ejercitar la voluntad, hay una oposición inconsciente de rendir ese control y se producen situaciones de severa ansiedad. Eso está muy interesante, amigos, porque dice el individuo, dice cuando el control del ego se identifica con la supervivencia, o sea, el ego quiere controlar y si el ego de alguna manera está programado para controlar, porque eso significa supervivencia, como ocurre en las personas que operan en gran parte a base de ejercitar la voluntad, hay una oposición inconsciente de rendir ese control. Se producen situaciones de severa ansiedad porque el individuo no se da cuenta que ese deseo de control que está en el ego por la supervivencia le está causando la muerte. ¡Qué ironía tan grande! Dice, la ansiedad neurótica procede de un conflicto interno entre un movimiento enérgico del cuerpo contra el control inconsciente para limitar o detener ese movimiento. Este control se ejerce a través de las tensiones musculares crónicas estructurales, principalmente en la musculatura estriada del corazón o voluntaria, que está normalmente bajo el control del ego. Otra musculatura estriada es el corazón. Fíjense que sí hace daño desvelarse, pero no es una ley general. Quiero decirles también que en esa suficiencia de vivir entre la mente y el cuerpo, es bueno usar la mente, es bueno usar el cuerpo, las sensaciones, el intelecto es bueno, y puede suceder que estemos en un proyecto o estemos dando solución a algo bastante complejo y hay un tren enorme de ideas que se tienen que desahogar en ese momento. Sí se vale desvelarse y es algo que van a escuchar de muchas personas que han logrado soluciones a problemas muy complejos. Algunos los llaman genios, pero yo les digo, son personas que estudian mucho. En ese sentido sí se vale siempre y cuando se sepa con inteligencia que va a tener un final feliz, así que va a llegar un momento en que se va a descansar. Dice, el control inconsciente del ego es como un centinela sobre el cual la personalidad o el ego han perdido autoridad. Funciona como una entidad independiente y adquiere el poder en proporción directa con la cantidad de tensión corporal crónica. Dice, cargar, descargar y fluir y moverse es la vida del cuerpo que este centinela tiene que frenar y limitar a aras de la supervivencia. El ego frena y limita en aras de la supervivencia, pero eso causa muerte, ¿no? Entonces, parte de la solución, aquí lo más interesante, amigos, que el ego puede estar en control, pero detrás del ego estamos nosotros, el observador, el espíritu,
Esa partícula divina que nos da unicidad es el observador y quien puede tomar control del ego para decirle al ego, cálmate, que es lo que voy a hacer. Dice, uno quisiera dar rienda suelta a su desahogo, pero el guardián, el ego, dice, no, es demasiado peligroso. De manera parecida se nos frenaba cuando éramos niños pequeños y se nos castigaba o amenazaba por armar mucho alboroto, ser demasiado activos o manifestar demasiada viveza. Todos sabemos que la caída es menos peligrosa cuando abandona todo intento de controlarse. Esto es también muy importante, ¿no? Como lo que habíamos contado antes, que en muchos deportes se te enseña a caer, porque si tú tratas de mantener el control en la caída, te pones rígido con tal de salvarte la vida, te puede producir mucho más daño que si te entregas a la caída, como en el sueño. Entrégate al sueño y confía que todo va a estar bien. Dormirte. Dice, esta fractura está causada por una súbita contracción muscular, hablando de las caídas controladas por el ego. Dice, un control personal débil, dice, los niños tienen un control, está importante, los niños tienen un control personal débil y también las personas que toman, o sea, aquí el libro usa la palabra borrachos, dicen que se está minando generalmente, o sea, este control está minado por el alcohol, por un infante que no tiene una estructura egotística, dice, se caen sin hacerse mucho daño, el secreto de la caída es dejarse llevar, permitir que las corrientes fluyan libremente por el cuerpo y no asustarse de la sensación. No todos los neuróticos padecen de ansiedad de caída. Aquí viene otro tipo de coraza psicológica que es todavía más fuerte y más difícil de quitar, porque algunos neuróticos no tienen miedo a caerse ni miedo a las. Ellos duermen bien y pueden andar en las alturas sin problemas. Pero detrás de todo eso hay una amputación de las sensaciones de miedo. O sea, sigue alojado ahí. Aquí dice que estas personas tienen una tentación por aventarse de las alturas, por constantemente estar probando su miedo que no sienten. Hay un bloqueo emocional del miedo. Lo sano y lo correcto es sentir miedo y enfrentarlo con inteligencia. ¿Me entienden? Dice, no habiendo sensación conectada con el paso de la conciencia al estado del sueño, no se producirá ansiedad. Él dice, el autor en su libro, que él escribió en otro libro, dice, en la tradición del cuerpo menciona el caso de una joven que padecía esta ansiedad. Contaba un sueño en que, según decía, experimenté vívidamente la realidad de la muerte, lo que significa ser bajado a tierra y quedar allí hasta que se desintegra uno. Dice, esta muchacha tiene miedo a morir, pero también de ser atrapada, encarcelada, lo cual se asimila con la muerte, porque la vida es movimiento. Morir es estar atrapado sin poderse mover, pero estar atrapado es también una forma de muerte. Esto está interesante, ¿no? Vivir una vida en miedo, con bloqueos emocionales, con ansiedad, es una forma de muerte en vida, es una dualidad. O eres vida o eres muerte. ¿Me explico? Dice, es una alerta potenciada contra la posibilidad de ser atrapada. Dice, está sometido a que solo ocurren los cadáveres vivos que sienten increíbles vibraciones. La vida constituye tanto placer como rendirse en un cuerpo cansado que necesita dormir. Dice, además estaría sometido a corrupción y desintegración, cosa que solo ocurre en los cadáveres. O sea, el estar paralizado psicológicamente también produce corrupción y desintegración del cuerpo. Por eso estos trastornos psicológicos producen somas, enfermedades, y mucho se habla de esto, la biodecodificación, ¿no?, de las cosas. Dice, estaría sometido a corrupción y desintegración, cosa que solo ocurre en los cadáveres. Despertar en un cuerpo vivo en que se sienten bullir las vibraciones de la vida constituye tanto placer como rendirse a un cuerpo cansado que necesita dormir. Aquí viene otra idea muy interesante. Está hablando cuando nos estamos acercando al sueño, nuestra respiración se vuelve más lenta, hay varios síntomas. Dice, en este cambio se debe que el diafragma se libera del estado de tensión en que se mantiene durante las actividades del día. En el sueño se aflojan los centros inferiores de energía del cuerpo. Esta liberación diafragmática ocurre
cuando nos enamoramos o cuando tenemos un orgasmo. Dice, el ponerse el sol o su caída en el océano, como la veían los hombres primitivos, correspondía al flujo de la excitación hacia abajo y a las regiones del cuerpo inferiores al diafragma. Habla que el diafragma en la antigüedad era visto como el horizonte, ¿no? Donde sale el sol y arriba y abajo era la oscuridad, y el diafragma era como el administrador de esa energía, y el autor parece decir que literalmente sucede así. Dice, pero de estas áreas, está hablando del vientre, que es el equivalente simbólicamente a la tierra y al mar, que son regiones de oscuridad, ¿no? Abajo del vientre. Pero de estas áreas procede la vida, como procede del vientre. Son la morada de las fuerzas misteriosas que intervienen en los procesos de la vida y de la muerte. Allí habitan también los espíritus de las tinieblas que moran en las regiones inferiores. Espíritus de las tinieblas, aquí el autor ya va a empezar a hablar del consorcio religioso político a nivel mundial. Dice,